Vale, vamos a empezar con el viscerocráneo. El primer hueso que vamos a ver va a ser el hueso maxilar. Va a haber dos huesos maxilares, uno a cada lado, uno aquí y otro aquí. Y lo primero que vamos a ver del maxilar va a ser el cuerpo del maxilar, que sería esa parte de aquí, que en profundidad va a tener el seno maxilar, que va a ser otro de los senos paranasales, junto con el del efenoides que ya hemos visto antes. Seno maxilar. Luego va a tener una serie de caras. Va a tener una cara anterior, una cara orbitaria y una cara que no se ve muy bien, infratemporal, que sería pues lo que queda posterior del maxilar, esto de aquí. La parte más saliente de la cara infratemporal, la parte más saliente es la tuberosidad del maxilar. Luego, en la cara infraorbitaria se ve mejor en este, creo yo. Va a delimitar al orificio piriforme, que va a ser el orificio de entrada de la cavidad nasal. Va a formar la escotadura nasal, que es a ambos lados, va a haber dos, una aquí y otra aquí. Y luego ambos van a contribuir a formar una espina nasal anterior que va a ser única. Si proyectamos hacia posterior la espina nasal anterior, pues tendríamos la cresta nasal. Luego veremos que del palatino vamos a tener una espina nasal posterior que también va a contribuir a formar parte de la cresta nasal. El siguiente hueso es el hueso cigomático. A ver, si enfoca. El hueso cigomático, que es este hueso de aquí, ¿vale? Va a tener una serie de caras. La cara que vemos así más fácil, que sería pues todo esto de aquí, y esto de aquí sería la cara lateral. La cara que forma parte de la órbita sería la cara orbitaria, que va a formar parte de la pared lateral y el suelo de la cavidad orbitaria, como vamos a ver luego. Y luego tendría, viendo también hacia posterior, una cara temporal. Esta de aquí. ¿Vale? Va a tener también una serie de apófisis. Va a tener una apófisis frontal para articular con el hueso frontal y una apófisis temporal para articular con el hueso temporal. No existe la apófisis cigomática. No digáis apófisis cigomática porque esto no es un saliente. Bueno, realmente yo esto lo podría ver como una apófisis, pero en fin, no existe la apófisis cigomática. O sea, la apófisis maxilar. Esto no es la apófisis maxilar. Lo que sí es esto es la sutura cigomática, cigomático maxilar, ¿vale? Pero no lo digáis apófisis. Y luego
todo esto, ¿vale? Va a estar formado por la unión de la apófisis cigomática del hueso temporal y por la apófisis temporal del hueso cigomático, formando esto. En la apófisis cigomática vamos a tener este saliente de aquí, que sería el cóndilo temporal o tubérculo articular, y luego, posterior al saliente, ¿vale? Este sería el tubérculo, o sea, si el tubérculo del cóndilo, y posterior al saliente estaría la fosa mandibular con la cara articular de la fosa mandibular, que ya también lo dijo Ana en la práctica anterior. Vale, el siguiente hueso es el hueso efenoide, concretamente la apófisis pterigoide, ¿vale? En el cráneo de la apófisis pterigoide va a ser esto de aquí y esto de aquí. Esto es la lámina medial o ala interna de la apófisis pterigoide y esto es la lámina lateral. En teoría, en vuestros cráneos se debería ver un saliente aquí que se llama gancho de la apófisis pterigoide, pero en el mío, en la lámina medial, como que no se ve muy bien. En teoría es un saliente que se dirige hacia la parte posterior y creo que lateral, pero como no lo tengo, pues no lo puedo ver, pero está en la lámina medial y en la parte más inferior de la lámina medial. Que va a formar parte de la cavidad orbitaria, que sería esta de aquí. Y aquí la vemos ya dentro de la cavidad, esta de aquí. Y luego va a estar la apófisis efenoidal. Sí, efenoidal. Que va a ser la que va a articular con el efenoide, que sería esta de aquí. Vemos que esto que se ve así como con sombra el efenoide, pues estábamos hablando de la apófisis efenoidal y quería deciros que se va a formar, creo que no viene en el guión, pero viene en la teoría, esta escotadura entre parte de la orbitaria, creo, se puede considerar, y la apófisis efenoidal, que sería la escotadura esfenopalatina, esta de aquí. Pero que en el cráneo, al articular con el efenoide, se ve un poco como por transparencia, el efenoide va a hacer así. Entonces no se vería como una escotadura en el cráneo, sino que se vería como un foramen. Bueno, todo esto de la lámina perpendicular. Ahora vamos a ver la lámina horizontal. La lámina horizontal es esta de aquí y va a ser el suelo de la cavidad nasal y techo de la cavidad bucal. Entonces, aquí no se ve, pero luego lo vamos a ver en el cráneo, que va a formar una espina nasal posterior que saldría por aquí y que va a contribuir a formar la cresta nasal. Luego va a formar también los forámenes palatinos menores, que serían estos de aquí, que son, va a haber unos forámenes palatinos mayores y unos forámenes palatinos menores. Los forámenes palatinos menores son los que van a quedar como más posterior y van a dar entrada a los conductos palatinos menores, y hay dos, uno a cada lado. Y luego entre la lámina horizontal del palatino y el maxilar se va a formar
los forámenes palatinos mayores, que serían estos de aquí, y el conducto que forma, pues sería el conducto palatino mayor. Pero el foramen palatino menor va a ser el único que va a estar plenamente en el hueso palatino, porque el foramen palatino mayor va a formarse en parte por el maxilar. Entonces, ya que lo hemos visto y entendemos un poco mejor la distribución del hueso palatino, pues si nos preguntan dónde podemos encontrar la apófisis piramidal, pues la apófisis piramidal la vamos a encontrar aquí, rellenando el espacio que queda en la fosa pterigoidea. La lámina horizontal es algo que sí se ve claramente. La lámina horizontal sería esto de aquí. Y lo que he dicho que no se veía antes era la espina nasal posterior, que es este saliente de aquí. Entonces hay una espina nasal anterior, que sería esta, la del maxilar, y una espina nasal posterior, que es el saliente de aquí. ¿Qué más? La apófisis orbitaria la podemos ver en la cavidad orbitaria. Uy, a ver, que se cae. Sería esto. Ahí. ¿Vale? Y luego es que no podemos ver mucho más porque es un hueso que ya os digo, es muy difícil de ver. Eso es más o menos lo que podemos ver de él. Ah, bueno, claro, y los forámenes, el mayor y el menor. Pues el mayor es más anterior y el menor es más posterolateral. Lo que he dicho antes, el mayor está formado en parte por el maxilar y el menor es el único que está plenamente en parte, plenamente formando parte del palatino. Luego, un hueso muy fácil de ver, que vamos a ver muy rápido, es el hueso nasal o unguis. Vamos a tener uno derecho y otro izquierdo. Sería este de aquí. Van a articular entre sí, van a articular con el maxilar y van a articular con el frontal. Al articular con el frontal van a formar la sutura frontonasal. Y en el punto medio de la sutura frontonasal, o sea, aquí, es donde estaría el nasien, que es un punto cranométrico. Igual que teníamos aquí la glabela, pues aquí tenemos el nasien, otro punto cranométrico. El siguiente hueso que vamos a ver es el vómer, que es este hueso que está aquí, ¿vale? Que va a contribuir a formar el tabique nasal, que es lo que explicaba antes en el velorcio. Lo que pasa es que en el mío está destrozado y no lo vemos entero, pero ya os he explicado antes la distribución del vómer. Aquí en la parte posterior se supone que debería de llegar desde el techo hasta el suelo, el mío está roto, y luego la parte anterior formaría como un pico y no llegaría totalmente al techo, ¿vale? Vómer. Luego, para hablar de hueso lagrimal, pues tengo que irme a un dibujo porque es que no, en la aplicación esta no se ve bien lo que quiero enseñar y en mi cráneo pues no tengo hueso lagrimal porque está roto. Entonces, el hueso lagrimal es el que va a encontrarse posterior al hueso frontal, este es el frontal y este es el hueso lagrimal. En el frontal habíamos visto que había una cresta lagrimal anterior, que era esta cresta de aquí, que esa sí se veía en mi cráneo. Pues el hueso lagrimal va una cresta lagrimal posterior, que va a ser esta saliente, que está aquí. Entre la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal y la cresta lagrimal anterior del maxilar se va a formar este surco de aquí, que sería el surco lagrimal. Y la parte más inferior va a ser la entrada del conducto nasolagrimal, que va a comunicar la cavidad nasal con la cavidad, la cavidad nasal con la cavidad orbitaria. El hueso etmoide está roto también en mi cráneo, así que lo vamos a ver en la aplicación. Entonces, vamos a verlo en laberintos etmoidales, que es lo que va a tener todas las partes de las que vamos a hablar. Lo que va a formar parte de la cavidad orbitaria se llama lámina orbitaria o lámina papirácea, porque papirácea recuerda el nombre del papel porque es como muy débil. Y luego en el cráneo también, si miramos por el orificio piriforme, lo que vamos a ver va a ser el cornete nasal medio y más medial la apófisis unfiforme. Y ya si miramos desde las coanas, que son los orificios que están aquí posterior, este de aquí y este de aquí, ya podríamos ver, bueno, el cornete nasal medio y el cornete nasal superior, que sería este de aquí. Y luego si queremos ver la lámina perpendicular, pues por aquí no la podemos ver porque la parte posterior, como ya hemos visto antes, todo esto sería el vómer. Entonces si queremos ver la lámina perpendicular del etmoide, nos vamos al orificio piriforme otra vez. Y sería esto que se ve aquí en morado.
Y en relación también con la nariz, pero que no forma parte del etmoides como ya sabemos, estaría el cornete nasal inferior, que sería este de aquí. Y bueno, ya del último hueso que vamos a ver va a ser la mandíbula. La mandíbula, pues así en teoría tenéis que estudiar que tiene forma como de arco con una disposición horizontal, o sea, el arco no es vertical, la mandíbula no está así en posición anatómica, la mandíbula está así. Y la clave del arco es anterior, es decir, la clave es donde el punto donde se unen los dos lados de la mandíbula, es la clave, es anterior, es decir, la mandíbula en posición anatómica no la encontramos así, no la encontramos mirando hacia posterior. Vale, entonces la mandíbula va a tener un cuerpo, que sería esto de aquí, y dos ramas, y un sitio de transición entre el cuerpo y las ramas, que sería el ángulo de la mandíbula. Entonces, empezando con el cuerpo. En primer lugar, vamos a tener, pues, igual que teníamos en el maxilar, la porción alveolar, que va a ser esta de aquí, donde se implantan los alveolos dentarios. Luego, en la parte anterior vamos a tener, es que casi no se ve, dos tubérculos mentonianos, uno aquí y otro aquí, a ambos lados, los tubérculos mentonianos. Luego vamos a tener una protuberancia mentoniana, que sería así como el punto saliente, el mentón en sí, esto. Y luego vamos a tener como el punto más saliente de la protuberancia mentoniana sería el nation, otro punto cranométrico, aquí. Luego, el foramen que vemos aquí, el foramen mentoniano, que es la desembocadura del conducto mentoniano, el conducto mandibular. El conducto mandibular empieza en la parte posterior, en el foramen mandibular, este foramen de aquí, ¿vale? Entonces, se abre aquí el foramen mandibular y el conducto mandibular sigue por aquí hasta desembocar aquí. Ahora, viendo la mandíbula en una visión posterior, vamos a ver, bueno, en el mío casi no se ven, pero aquí tiene que haber dos espinas mentonianas superiores o espinas geni superiores y dos espinas mentonianas inferiores o espinas geni inferiores. Y inferolateral a las espinas geni inferiores va a haber dos fosas digástricas, donde se van a entrar unos músculos que la verdad no me sé, pero bueno, eso no entra en esta práctica. En el guión acabo de ver que pone fosa digástrica, pone solo una. A mí me han dicho que hay dos, una a cada lado. Me lo apunto y lo pregunto. Luego, como ya he dicho, él va a tener un cuerpo y la rama, pues el punto de transición entre el cuerpo y rama es el ángulo de la mandíbula, que sería pues esto de aquí. El vértice más inferior, y mirando un poco como, sí, el vértice más inferior del ángulo de la mandíbula va a ser el nation, otro punto craniométrico. Luego, ahora vamos a ver las ramas. De la rama, la más anterior es la apófisis coronoides. Luego hay una escotadura sigmoidea, que sería entre las dos apófisis, y luego estaría la apófisis condilar, que sería esta de aquí. La apófisis condilar va a caracterizarse porque va a tener un cuello, esto, un cuello de la mandíbula, y luego va a tener la cabeza de la mandíbula o el cóndilo, que sería pues esto de aquí. Luego, si vemos la rama desde dentro, pues lo que ya hemos dicho antes, va a tener un foramen mandibular, que es este agujero de aquí, que va a estar tapado en parte, esta no la tiene, vale, esta sí la tiene, va a estar tapado en parte por la espina de Spix, que es este saliente, a ver cómo la dejo, ahí. La espina de Spix es el saliente este de aquí, desde que lo va a tapar desde la parte más anteromedial, el foramen, sí. Y también se llama língula de la mandíbula. Y por último vamos a ver el hueso hioides, que sería este hueso de aquí, no lo tengo, así que no lo puedo enseñar de otra forma, que va a tener también forma de arco horizontal, va a tener un cuerpo y luego va a tener dos astas mayores, que serían estas de aquí, y dos astas menores que salen como del cuerpo hacia la parte posterior y también un poco con inclinación superior.